Muy buenos días. Estamos en la oficina de España. Hemos venido a visitar a nuestra socia Luciana Yáñez para conversar sobre el MLI, por sus siglas en inglés, el Multilateral Instrument, en un evento al que hemos venido a denominar el multilateral en acción. Vamos a ponernos en contexto de qué cosa es esto del multilateral en acción. Venimos padeciendo un fenómeno mundial que es la globalización, pero la globalización de la polarización. Estamos en una época en donde los países exacerban sus nacionalismos, en donde distintos países se ven enfrentados y en donde cada uno quisiera hacer lo que le venga en gana. Sin embargo, este hecho no desvirtúa que el fenómeno de la globalización a secas continúa y nos haya traído una plataforma de tratados internacionales que son los que ahora brindan las seguridades y las certezas en el mundo. En lo que respecta a la pasión que compartimos con Luciana, que es el mundo tributario, estos tratados principalmente son los CDIs o convenios para evitar la doble imposición, que el mundo tiene en más de 3.000 y que en el caso peruano empezamos a negociarlos desde el año 2001, teniendo solamente 8, pero con países muy potentes. Ahora bien, hay otro fenómeno que en el mundo tributario acontece y es el fenómeno de la era post-BEPS. Y recordemos un poquito de qué cosa hablamos cuando hablamos de BEPS. Las BEPS son, por sus siglas en inglés, Base Erosion Profit Shifting, son las medidas adoptadas por la OECD allí en el año 2014, cuando luego que fuera ordenada por el G7 para que haga algo contra la evasión y la elusión fiscal internacional, que imponga ideas e instrumente medidas para combatir la evasión, combatir las empresas instrumentales o las sociedades artificiales, combatir a los paraísos fiscales. Para ejecutar estas medidas, BEPS allá por el año 2014 las implementa, pero tiene el gran reto de qué cosa va a hacer con aquellos tratados ya cerrados por los estados que, no podía ser de otra manera, tenían huecos que justamente erosionaban las bases, que es justamente el tema que venimos a conversar con Luciana. Y mi primera pregunta en esta entrevista es, para un ciudadano de a pie, Luciana, ¿qué es el multilateral? ¿Y por qué es importante el multilateral ahora para nuestro querido Perú? Gracias, Fernando, por la pregunta. El MLI es importante hoy porque ya está en marcha en el Perú e impactará a las empresas en sus operaciones transfronterizas y en la estructura de los grupos multinacionales, tanto a nivel de gobierno corporativo como operativo. Por eso es fundamental ajustar los contratos, la gobernanza, verificar sustancia, porque si no, el costo fiscal puede incrementarse más allá de lo debido y generarse más controversias tributarias. Ahora, ¿qué entendemos por el MLI? Es un tratado internacional que busca actualizar nuestros convenios para evitar la doble imposición con el propósito de cerrar las brechas que eran aprovechadas por algunas multinacionales para erosionar la base imponible de determinados países y trasladar beneficios indebidamente a jurisdicciones con una menor imposición. Okay. Además, el MLI te ayuda a incorporar lo que mencionaste, las acciones anti-BEPS. ¿Para qué? Para gravar las utilidades donde realmente se genera valor. Ya nada de que viajen los beneficios sin sustancia. Así tenemos que el MLI incorpora una regla general antiabuso, reglas específicas antiabuso, amplía el concepto de establecimiento permanente y repotencia el procedimiento amistoso. Ahora, hitos importantes para Perú.
entró en vigor el 1 de octubre de este año. Para las empresas, ¿desde cuándo es importante? 2026 para las retenciones y 2027 para otros impuestos. ¿Esto qué implica? Que el directorio debe aprovechar el 2025 para prepararse, 2026 cuidar la caja con las retenciones y el 2027 ver los efectos de los ajustes que se vayan a implementar. Ok, ahora, ya yendo hacia la alta dirección de las empresas, hacia un CFO, hacia un directorio, hacia los gerentes de impuesto, ¿qué puntos clave deben tener ellos en cuenta ante esta inminente entrada en vigencia del MLI? Yo recomendaría poner el foco en 4 ejes. El primero, la aplicación de la regla antiabuso. Se debe tener claro que para aplicar un beneficio se debe superar el test de propósito principal. Porque si el propósito es obtener el beneficio, es muy probable que se deniegue el acceso al mismo por el Estado peruano o la contraparte. ¿Qué nos va a pedir la Administración Tributaria para no denegarlo? Probar la sustancia de la operación, que la operación sea real, que haya propósito de negocio y que esté debidamente documentado. Segundo, debemos de ver el concepto de establecimiento permanente. Perú optó por la opción A y por la aplicación de la regla antifragmentación. ¿Eso qué significa? Sustancia. Hay que verificar la función, si mueve la aguja del negocio local o no. Si la mueve, cae la excepción de su naturaleza auxiliar. Por eso ahora hay que revisar las operaciones de logística, de operaciones comerciales que pueden detonar un establecimiento permanente, entre otros. Además, se ha ampliado el concepto de establecimiento permanente agencia, incluyendo a los comisionistas e intermediarios, por lo que hay que revisar aquellas tareas de los intermediarios que tienen un rol comercial o son clave, porque antes podíamos mirarlos que no tenían un impacto tributario, pero ahora podrían gatillar un establecimiento permanente. Importante que revisemos la cadena de valor y los contratos, porque se han convertido en prueba fundamental para poder acceder a los beneficios de los convenios. Revisar el rol de los intermediarios para ver su función y su actuación de hecho para verificar si se detona algún impacto de establecimiento permanente. Y tercero, ver la aplicación de las tasas reducidas. Para acceder a ellas hay que superar el test de propósito principal. Por otro lado, en el caso de dividendos, si se quiere acceder a la retención con tasa reducida, hay que probar un periodo de tenencia mínima. Además, en el caso de ganancias de capital, de acciones o participaciones análogas que tengan un sustrato inmobiliario, pueden detonar una tributación en el estado donde se encuentre el inmueble. Por eso hay que verificar las inversiones y desinversiones. Ahí permíteme que te interrumpa. Acabamos de venir de IFA Lisboa, del Congreso Anual, y a propósito de nuestro tratado Perú-Portugal, podríamos tener un ejemplo, porque el tema de valores y el tema de acciones es importantísimo para el comercio. Un ejemplo de ese cambio que introduce el MLI vinculado con ganancias de capital. Claro, Fernando. Una empresa portuguesa o un fondo de Portugal que venda acciones o participaciones que deriven su valor en más del 50% en un sustrato de inmuebles que se ubiquen en el Perú, y esta evaluación lo hacemos en un umbral de 365 días previos a la enajenación, puede detonar que hay una tributación en ambos estados contratantes. Ese es el ejemplo que te puedo dar y es la novedad. Ampliación de ámbito, umbral de tiempo para evaluar y el examen objetivo del 50%. Y finalmente tenemos los procedimientos amistosos, que ya no hay que verlo como un último recurso, sino como una herramienta de certeza, que nos va a servir principalmente para aquellos casos en que hay un ajuste de precios de transferencia para que busquemos el ajuste correspondiente en el otro país, siendo el procedimiento amistoso el canal que nos va a dar certeza para lograr este ajuste. Bueno, y tengo entendido que el procedimiento amistoso nos va a dar también certeza en general, ¿no? Para prevenir
la indebida aplicación de los convenios, ¿no? Y yendo ya a un punto más terrenal, o sea, aterrizando en el set de tratados peruanos, ¿cómo impacta cada uno de los CDIs de Perú? Porque hemos hablado de los puntos claves en general del MLI, pero digamos, si queremos dividir o diferenciar cada uno de nuestros tratados, ¿a todos afecta? ¿A cuáles no afecta? Y a los que afecta, ¿en qué afecta? Muy precisa tu pregunta, Fernando, porque lo que hay que distinguir es aquellos CDIs que van a ser impactados. Todos los convenios para evitar la doble imposición, para que el MLI les afecte, debe aplicarse el principio de simetría. Los dos estados deben de estar de acuerdo que quieren modificar su CDI y cómo lo quieren modificar. Si no hay coincidencia de voluntades, no opera ningún cambio. Ahora, ¿qué recomiendo? Tener dos listas en la pared para el equipo de tesorería y el equipo tributario. El primero, el conjunto de convenios para evitar la doble imposición que no aplica el MLI. Brasil, porque no suscribió el MLI. Suiza, porque no incorporó a Perú dentro de los CDIs cubiertos. Japón, porque ya incorpora los estándares post-MLI, por lo que ya no es afectado por el MLI. Y tenemos el de Reino Unido, que también ha adoptado estos estándares, pero como sabemos está en proceso de perfeccionamiento interno. Nuestra segunda lista, los convenios para la doble imposición en los que sí aplica el MLI. Canadá, Chile, México, Portugal y Corea del Sur. Ese es el conjunto de cómo se va a afectar el MLI. Y si queremos aterrizar en concreto cómo afecta cada CDI, podemos hablar en general de lo más destacable. En Canadá, la aplicación de la cláusula de propósito principal. Este test que mide si podemos aplicar el beneficio o no. Luego, la inclusión del periodo mínimo de tenencia de las acciones para aplicar la tasa reducida. Y también tiene la cláusula de ganancia de capital de sustrato inmobiliario, además de reforzar las disposiciones de procedimiento amistoso. Entonces, en Canadá es vital revisar los servicios intragrupo, los management fee, las licencias de software y preparar nuestra matriz de retenciones 2026. Luego tenemos Chile. Además de la aplicación del PPT, tenemos que ha adoptado la regla de antifragmentación de actividades para evitar la configuración de establecimiento permanente y la ampliación del concepto de establecimiento permanente agencia. Por lo que en el caso de Chile recomiendo que se revisen los contratos y la sustancia de negocio de las operaciones comerciales. En México tenemos que, además de la regla PPT, ha incluido la regla antifragmentación, ha ampliado el concepto de establecimiento permanente agencia, incluyendo a los comisionistas e intermediarios, por lo que sería importante revisar todas esas actividades de marketing y de distribución. Hacer un checklist que realmente hay sustancia en las operaciones, hay propósito de negocio y además revisaría todas las actividades auxiliares o preparatorias, porque en el caso específico de México se ha establecido que no basta estar dentro del listado, cumplir con la etiqueta, sino cumplir en sustancia con la naturaleza de una actividad auxiliar o preparatoria. Además, México también nos ha incluido la cláusula de ganancia de capital si el sustrato se deriva de acciones con más del 50% de inmuebles. Y en el caso del procedimiento amistoso, ha incluido la disposición que el acuerdo será obligatorio más allá de las disposiciones domésticas procedimentales que pudieran internamente limitar en un primer plano su aplicación. Así como se ha abierto la posibilidad de que se pueda hacer consultas en los casos de doble imposición que no están cubiertos por el convenio originalmente. En el caso de Portugal, también tenemos la cláusula PPT, tenemos el tema del establecimiento permanente repotenciado y lo importante en Portugal es revisar los aspectos vinculados a la tenencia de acciones para la tasa reducida, así como lo expliqué en el caso de México, las reglas de ganancia de capital y del procedimiento amistoso. Y por último, Corea del Sur
Yo diría que nos enfoquemos en lo que es servicios técnicos, alquiler de equipos, los servicios de construcción, de instalación, vigilando los umbrales para la configuración del establecimiento permanente, así como aplicar el examen de propósito principal para acceder a los beneficios del tratado. De acuerdo. Y ya regresando a la alta dirección de las empresas, ¿cuál sería el due diligence que tú recomendarías que ellas apliquen allí cuando tienen operaciones transfronterizas con esos tratados impactados por el MLI? Yo recomendaría el foco en 3 frentes. En los pagos a no residentes, enfocarnos en las licencias de software, el uso de equipos, los servicios intragrupo y management fees, así como el marketing intragrupo. Por otro lado, en las operaciones de terreno, revisar a todos los comisionistas, agentes e intermediarios. Segundo, revisar el tema de establecimientos permanentes por construcción, instalación, ver los umbrales, tener cuidado con la regla antifragmentación, la regla antifraccionamiento. También ponerle el foco en todos aquellos casos de ventas que sean negociadas por el equipo local del vendedor no domiciliado. Y finalmente el marketing intragrupo. Y el tercer frente sería las transacciones de capital. Tener cuidado con las posibles ganancias de capital que se pueden detonar por enajenaciones que impliquen acciones o participaciones equivalentes que tengan un sustrato inmobiliario. Hoy, entonces, la regla es, si quiero acceder al beneficio del tratado, hay que superar el examen de propósito principal. Hay que documentar la sustancia, demostrar el propósito económico y de negocio. Contar con el correspondiente dossier que demuestre esta sustancia. Y además, si tenemos actividades relevantes en Perú, hacer la medición si hay riesgos de configuración de establecimiento permanente. De acuerdo. Finalmente, porque no queremos agotarte más, ¿nos podrías regalar unas reflexiones finales sobre este tema tan novedoso para nosotros? Bueno, si operas en el Perú y tienes vínculos comerciales con Canadá, Chile, México, Portugal y Corea del Sur, el MLI está en tu tablero de decisiones. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué implica eso? 2026, vigilar caja por el tema de retenciones. 2027, medir los resultados de los efectos de los cambios que se va a tener que implementar. Y lo que diría que lo importante es tener mapeado y ajustar la gobernanza corporativa, porque ya no es un tema extraño, tenemos que estar midiendo la actividad que no afecta solamente las operaciones transfronterizas, sino la estructura del grupo multinacional. Y bueno, mi rol es hacerlo complejo, simple, para lograr la certeza. ¿Y qué puedo recomendar? Que en este 2025 preparemos nuestra matriz de retenciones, hagamos una revisión de nuestra cadena de valor identificando si hay riesgos de establecimiento permanente nuevos y además hagamos una guía de inversiones y desinversiones con las alertas que hemos comentado. Muchísimas gracias, Luciana. Siempre un placer conversar contigo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.